Ven a callarme. Ten huevos y tú ven y cállame. Súbete y ven a callarme. El que lo haya dicho, ¿quién lo dijo? ¿Tú? Ven a callarme tú. ¿Por qué quieres que me calle? ¿Quién eres tú para decirme que me calle? ¿Qué chingados te importa? Si no quieres oír, salte de la convención. A mí no me vengas a decir que me calle. Tú no eres ningún pendejo para decirme que me calle. Si no estás a gusto, salte a la chingada o yo te saco. ¿Quieres ver que te saco? ¿Quieres ver que te saque? Gracias por estar aquí. Ay, espérame, gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Los amo. Si alguien conoce a Alfonso Obregón, casi seguro es por Shrek. Ese es el personaje con el que más se le identifica y el que más lo marcó ante el público latino. La razón es simple. Shrek no fue una película. Fue una franquicia enorme, repetida hasta el cansancio en televisión, cine, formatos caseros y cultura pop. Y la voz de Shrek en Latinoamérica quedó directamente asociada a él. Para mucha gente, escuchar a Alfonso Obregón es pensar automáticamente en ese personaje. Pero quedarte solo con Shrek sería injusto, porque su carrera va mucho más allá. También ha sido Kakashi Hatake en Naruto, que para el fandom del anime es un papel enorme. Y no es un personaje cualquiera dentro de esa serie. Es uno de los más queridos, más citados y más recordados. A eso súmale a Marty en Madagascar, que es otra franquicia grande de animación. También fue Fox Mulder en Los Expedientes Secretos X, que ya es otro registro completamente distinto. Además, trabajó en personajes como Reno-Eke en Ren y Stimpy y en diferentes trabajos con Bugs Bunny. O sea, su lista de personajes no está armada sobre un solo éxito. Está llena de papeles muy fuertes, muy distintos entre sí y con públicos completamente diferentes. Ok, ¿tú tendrías bronca con disfrazarte si tienes que disfrazarte de algo de anime, de manga, algo así? Ya, ok, Taylor. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes pareja? Porque hay que viajar de vez en cuando y eso a veces es una bronca para la gente que tiene pareja. Te pregunto por eso. ¿Me harías un favor? ¿Te podrías sacar una foto así, tal como estás ahorita, lo más que puedas de cuerpo completo? Please, Taylor. Ok, gracias, Taylor. Ahorita ya me voy porque voy a salir de México, tengo que manejar un rato, pero el domingo, regresando en la tarde-noche, seguimos platicando. ¿Va? Gracias por todo, hermosa. Lo que cambió todo pasó en agosto de 2024. Alfonso Obregón fue detenido el 10 de agosto de 2024 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando iba a viajar a Colombia para una convención. La detención no fue por algo reciente de ese mismo día, sino por una orden de aprehensión relacionada con una denuncia por abuso sexual agravado presentada por una alumna, por hechos que, según la Fiscalía Capitalina, habrían ocurrido el 9 de febrero de 2022 en un domicilio de la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía informó públicamente de la medida cautelar de prisión preventiva y los medios empezaron a hablar del asunto casi de inmediato. En ese momento, la imagen pública de Alfonso Obregón cambió de golpe. Dejaba de ser noticia por su trabajo en doblaje y empezaba a ser noticia por un caso penal. Y aunque después la historia dio giros, ese primer golpe mediático fue brutal. Porque cuando una figura tan reconocible cae en algo así, ya no importa solo el proceso legal. Importa el escándalo, e importa el morbo de ver a una figura histórica del doblaje en una situación así. Me encierran en el reclusorio y yo dije, se acabó. Me van a hacer pedazos, me van a coger, todo, lo que yo me imagino. Desde que yo llego en la noche me dicen, estás en la tele, que no sé qué, le digo, ok. Al otro día no sé qué hora se despiertan, a las 6 de la mañana, no sé qué hora. Empiezo a escuchar ruidos, despierto, me asomo hacia la reja y los presos estaban así en la celda, en la reja de la celda en la que yo estaba. Me dicen, háblanos como Shrek. Háblanos como Shrek. Chingada su madre que Shrek ni que su chingada madre. ¿De qué me sirve eso aquí? No mames, si es él, güey. Aquí vamos a estar con usted, lo vamos a cuidar. Usted tranquilo, Y empiezan a irme a visitar. A ver, háblanos como Bugs Bunny. Y yo empiezo a hacer un stand-up, ¿no? ¿Tienen zanahorias, gorditos? Sí. Pues métanselas por el culo porque de aquí no se... ¡Ah, no mames!
Después de la detención, Alfonso Obregón fue trasladado al reclusorio norte bajo prisión preventiva. No estuvo unas horas ni salió ese mismo día. De acuerdo con el seguimiento publicado por Infobae en agosto de 2024, fue liberado 15 días después de su detención. O sea, sí pasó un periodo real en prisión, tiempo suficiente para que la noticia se instalara fuerte y para que el daño a su nombre creciera muchísimo. Meses después, en marzo de 2025, él mismo habló sobre esa experiencia. Dijo que llegó al reclusorio con miedo, pensando que lo iban a golpear o a abusar de él, y contó que al principio creyó que la iba a pasar muy mal. También relató que con el paso de los días algunos internos lo reconocieron por Shrek y que eso terminó ayudándole a generar cierto respeto dentro del lugar. Una chava me acusa falsamente de agresión sexual. Yo solo le doy una palmada en la espalda. Como su papá es abogado, inventan que le metí la mano, que no sé, o sea, una bola de idioteces. El que era mi abogado es un estúpido. No me dice que tengo que ir a firmar un papel. Yo me iba a Colombia a una convención. Entre que no firmo el papel y entre que iba a Colombia, el abogado dice, el señor está escapándose del país. Pero el puto nada más enseña el boleto de ida, no enseña el de vuelta. Y estaban los dos boletos, ¿no? Nada más dice, se va a Colombia. No dice, va y viene de Colombia. Me encierran en el reclusorio y yo dije, se acabó. A la primera acusación se sumó otra más. En las coberturas posteriores se reportó que apareció una segunda denuncia similar presentada por otra alumna. Aunque la información pública sobre ese segundo incidente fue menos detallada, sí fue suficiente para que la percepción del caso empeorara mucho. Para la opinión pública, ya no era una sola versión contra él. Ya eran dos alumnas, dos acusaciones y una idea de patrón que hacía ver todo mucho peor. Eso fue devastador para su reputación, porque incluso si después las cosas se resolvían a su favor, el daño de ver su nombre ligado a dos denuncias ya estaba hecho. En internet y en medios, eso pesa muchísimo. El público ya no analiza técnicamente el proceso. El público se queda con el golpe inicial, con el titular y con la idea de que algo muy serio estaba pasando alrededor de él. En marzo de 2025, Alfonso Obregón aseguraba estar vetado del mundo del doblaje. No como una sanción escrita y pública de todo el medio, sino como una situación práctica. Empresas que ya no lo quieren contratar, estudios que dejaron de llamarlo y un descenso muy fuerte en las oportunidades laborales. ¿Considera que sigue en la lista negra? Bueno, yo ya estaba en la lista negra desde antes de eso. Tengo una forma muy particular de ser, la verdad, ¿no? Ya no trabajo a ciertas horas, hasta después de hacer ejercicio, después de bañarme, desayunar. No, tengo que dar clases martes, miércoles, jueves, de 5, 8 y media, 9 de la noche. Entonces eso acortó mucho mis horarios y por supuesto que los directores, las empresas, pues a muchos no les funciona, ¿no? No les acomoda. No les acomoda, ¿no? Luego, por otro lado, pues soy un hocicón, yo no me callo, sigo sin aprender y a veces no es tan bueno decirle a la gente, tú eres una porquería, no te me acerques. A ver, no tienes ética, vete hasta para allá, ¿no? Entonces todo eso ya me había relegado un poco. Luego viene este asunto de la acusación de esta chava y su papá. Él mismo lo dijo con claridad. Estaba trabajando muy poco en doblaje y consideraba que varias empresas lo habían apartado, a pesar de que, según su versión, cuenta con documentación que prueba su inocencia. En industrias como esta, no basta con salir libre. La reputación es todo. Y si una empresa piensa que contratarte puede traerle ruido, reclamos o controversia, simplemente te deja fuera. Entonces, cuando él dice que está vetado, lo que está describiendo no es necesariamente una lista oficial de empresas bloqueándolo por escrito, sino una realidad mucho más común en entretenimiento. Dejar de existir para los proyectos grandes. Que ya no te llamen, que ya no te consideren, que tu nombre ya no aparezca donde antes era normal verlo. Y para alguien de su tamaño, eso es un golpe brutal. Escúchame, no voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan mi crédito y si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo.
En marzo de 2025 se hablaba de que el doblaje latino de la nueva película de Shrek estaba rodeado de controversias por varias razones, y una de ellas era precisamente la situación de Alfonso Obregón. El tema dejó de ser solo, ¿qué pasó con él? Y pasó a ser, ¿va a seguir siendo Shrek o ya no? Y eso es importante porque Shrek no es solo otro personaje en su currículum. Es el papel por el que más gente lo conoce. Es el personaje que lo conecta con el público más masivo, incluso con personas que no siguen el doblaje como industria. Por eso, cuando empezaron las dudas sobre si volvería o no, el tema se hizo mucho más grande. Obregón incluso insinuó en redes que parecía que ni él, ni Dulce Guerrero, ni Eugenio Derbez harían Shrek 5, y eso encendió todavía más la conversación. Más tarde, en septiembre de 2025, Infobae reportó que él mismo dejaba claro que no era su decisión abandonar el personaje, sino que su regreso dependía de que DreamWorks o la empresa encargada lo buscara y aceptara sus condiciones. Eso refuerza la idea de que el conflicto no es solo legal, también es laboral, creativo y de poder. Él quiere volver, pero el hecho de que tenga que estar aclarando públicamente si hará o no a Shrek ya demuestra que perdió la estabilidad que antes tenía sobre ese personaje. ¿Qué onda con Shrek 5? Shrek 5 no está en mí. Primero por ahí dijeron que yo no estaba, que yo no iba a estar. No es cierto. Yo creo que mi querido Alfonso lo dio por hecho, pero no. Ya me hablaron, ya les dije que sí, pero les puse una condición. Si me dejan adaptar el libreto, sí, porque ya cambió la directiva en DreamWorks. Entonces, Jeffrey Katzenberg sí me permitió hacer adaptaciones a las 4 anteriores. Ya hay nuevos. Quizá los nuevos les digan, oye, que hay un actor mexicano que quiere cambiar el libreto, y tal vez dicen, ¿qué? Claro que no. Y si me dicen que no, no voy a arriesgarme porque la gente va a decir, si Eugenio ya no es el mismo, ya perdió gracia. No, prefiero no hacerlo si no me dejan adaptarlo, pero si me dejan adaptarlo, sí lo voy a hacer. Actualmente, Alfonso Obregón sigue activo, pero no en el mismo nivel de antes. Él mismo ha dicho que está trabajando muy poco en doblaje y que ha tenido que apoyarse más en clases en línea, convenciones y otras actividades relacionadas con su trayectoria. En otras palabras, sigue vigente, pero no desde la misma posición fuerte que tenía cuando era una presencia sólida y estable en proyectos grandes. Insiste en su inocencia, insiste en que el medio lo trató injustamente y en que merece volver a trabajar con normalidad. Ese es, en el fondo, uno de los ángulos más fuertes del caso. No es solo la historia de una acusación ni una liberación. Es la historia de una voz histórica del doblaje que siente que ya pagó un precio enorme y que sigue peleando para que la industria y el público lo vuelvan a ver como antes.